exposición, y la segunda parte va a ser un intercambio con todos los participantes que están conectados. Y tenemos, la idea es que tenemos un chat abierto durante todo el tiempo, que ustedes pueden poner comentarios y preguntas, y en la segunda parte se va a facilitar la discusión, la conversación sobre las cosas que van surgiendo en las presentaciones. Entonces tenemos un panel muy destacado de colegas que nos acompaña hoy. Carmen Miralles, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos a Isacún Landaira Lariscoitía, del Emakunde Instituto Vasco de la Mujer. Espero que no te haya machucado tu nombre. Sonia Ruiz García, del Ayuntamiento de Barcelona. Solana Quesada, de la Intendencia de Montevideo. Estamos muy felices de tenerte acá, un socio importante local. María García Pizarro, de la Unión Iberoamericana de Municipalidades. Entonces, antes de pasar las palabras a las colegas para la presentación, quisiera solamente subrayar que, como todos sabemos, estamos ahora mismo en una crisis sanitaria donde nuestra región se está convirtiendo en el epicentro, y que se está convirtiendo, que se ha convertido también en una crisis económica que podría generar una crisis social. Y esta crisis está afectando a los hombres y a las mujeres en distintas formas. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres alrededor del mundo dedican mucho más tiempo al trabajo doméstico y los cuidados no remunerados que los hombres. En América Latina es más o menos 3 veces más tiempo a esas tareas que los hombres. Y esa misma pandemia, de hecho, ha aumentado mucho las tareas de cuidado significativamente. Perdón, mi español como sueco no siempre me sale como quiero. Y no solo por los mismos enfermos del COVID, pero también personas no atendidas que tienen otro tipo de patologías o enfermedades, los grupos de riesgos, muchas veces los mayores de edad, o los niños y niñas que ahora mismo no están en la escuela. Y aunque obviamente uno quisiera que ahora que en muchos casos familias enteras están encerradas juntos, uno quisiera que las responsabilidades fueran compartidas entre todos en la casa. Sabemos, o aún no tenemos evidencia que ha habido un cambio en ese sentido. Entonces, caen muchas más responsabilidades sobre la mujer en el momento ahora. También la crisis económica afecta a las mujeres particularmente. Y una de las razones es que muchas mujeres también están sobrerepresentados en trabajos informales. Y en esos muchas veces, como todos sabemos, es mucho más difícil trabajar, por ejemplo, desde casa, ¿no? Hicimos hace poco un estudio socioeconómico sobre el impacto del COVID en Uruguay, y ahí podíamos ver, por ejemplo, que varios de los sectores más afectados también son sectores donde trabajan muchas mujeres. Sectores de servicios, aquí en este país, el sector del turismo, hotelería, y obviamente el sector de salud. Entiendo que casi 90% de las enfermeras alrededor del mundo son mujeres, así que están afectadas en una forma muy, muy distinta. Y también hemos visto los casos aumentando en violencia de género, que es un tema de muy gran preocupación. Entonces, hay muchas dinámicas que se va confabulando en ese sentido. Entonces, por eso es más que nunca importante desarrollar propuestas y respuestas integradas para poder atender las particularidades de los diferentes grupos ante la pandemia. El secretario general nos ha reiterado muchas veces que hay que reconstruir mejor, build back better, como dicen en inglés, después de la pandemia. Y para nosotros eso no solo quiere decir, no es una reconstrucción física, sino también poder corregir desigualdades históricas como es en el tema de género. ¿Y qué pasa en las ciudades?
Y eso es un poco el motivo de la conversación hoy. ¿Qué podemos pensar para reconstruir desde el punto de vista de las ciudades? Desde que, ¿cómo pueden ser más seguras para las mujeres dentro de sus casas o fuera de la casa, en los espacios públicos? La movilidad de las personas, ¿cómo es la movilidad distinta de hombres y mujeres? ¿Y qué podemos hacer para mejorar para que sea más parecida a todo el mundo? Y el liderazgo de femenino a nivel local, a nivel de ciudades, que también es un tema muy, muy importante. Entonces, nosotros pensamos, sentimos, estamos convencidos que las ciudades son fundamentales en la recuperación de la pandemia. Y bueno, por eso estamos súper contentos de tener esa instancia hoy para poder compartir ideas y respuestas con todos ustedes y el panel de expertas distinguidas que tenemos. Y bueno, tener esa conversación, a ver cómo nosotros nos ayudamos entre todo ese consorcio y otros también para ir construyendo y build back better, como dicen. Así que, sin muchas palabras más, me gustaría dar la palabra a Carmen Miralles para una intervención. Entiendo que van a estar con el reloj marcando 10 minutos para cada uno desde Panamá. Así que, Carmen, te paso la palabra para la primera exposición. Gracias, Estefan. Espero que todos y todas estén bien. Buenos días para los que estén en el día y buenas tardes para la que estamos por la tarde. Quiero agradeceros otra vez la invitación para poder compartir ideas con todas vosotros y con todos vosotros. Mis apuntes introductorios a esta reunión internacional parten de dos ideas fuerza y después van a considerar algunos apuntes que abordan algunas soluciones. Vamos por esas ideas fuerza, dos ideas fuerza. Fíjense, cuando llegó la pandemia en Europa, surgió un dilema que parecía irresoluble. Nos decían, ¿qué tiene que ser primero? ¿La vida o la economía? ¿Sí? Algunos, por ejemplo en Lombardía, en Italia o en Gran Bretaña, ¿no?, parecía que apostaran por la economía. ¿Sí? Pero pronto, muy pronto, todos y todas vimos que sin la vida no había economía, no había nada. ¿Sí? Por tanto, hemos puesto la vida en el centro de nuestras políticas, o tenemos que poner esa vida en el centro de nuestras políticas. Y fíjense, ¿quién nos dijo eso y hace muchos años? ¿Quién nos decía que era la vida, que teníamos que trabajar para la vida? Eran las pensadoras feministas, las mujeres, las economistas, las geógrafas, las ingenieras, las sociólogas, las antropólogas, todas esas miles de pensadoras feministas llevan años diciéndonos tenemos que trabajar por la vida, porque sin vida no hay nada y sin vida tampoco hay economía. Y estamos en un momento perfecto para recordar eso, ¿sí? Primero la vida. Otra idea fuerza es que nada, ni la política, ni los problemas, ni las desigualdades, ni las pandemias, nada de nada se da sin un lugar. Todo está ubicado en un lugar, en un espacio, en un territorio. Y en este caso, dado que Latinoamérica tiene el porcentaje de urbanización, ¿no?, de personas que viven en las ciudades más altas del mundo, está llegando al 80% en estos momentos, ese lugar, ese territorio, ¿dónde pasan esas cosas? ¿Dónde tenemos que poner la mirada para poder solucionar todo lo que nos está pasando? Son las ciudades, ¿sí? Todas las políticas sectoriales, todas tienen que aterrizar en un lugar, ¿sí? Cuando hablamos de ocupabilidad, por ejemplo, entre los jóvenes, ¿no?, como una política sectorial, si no la ubicamos en un lugar
concreto, ¿sí? No podemos solucionar o no podemos abordar ese problema sectorial de la ocupabilidad de los jóvenes y de las jóvenes. Por tanto, es imprescindible que hablemos de la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social, porque van a ir las tres juntas, ya están yendo las tres juntas, desde la ciudad. Y desde la ciudad es desde donde quiero hacer esos apuntes para abordar esas posibles soluciones. Fíjense, he empezado compartiendo esa idea fuerza de vida, ¿no? Ya nunca más nadie podrá pensar que antes de la vida hay algo más, ¿no? Nunca más nadie, porque ya hemos verificado que no puede ser. Fíjense, ¿no? En los países que abordaron eso, en Gran Bretaña, ¿no? Enseguida tuvieron que, ¿no? Tuvieron que recomponerlo porque se les iba no solo la vida, sino también la economía, ¿no? Cuando esa idea la hacemos aterrizar en un lugar, en ese contexto, en las ciudades, ¿sí? Nos aparece otro concepto, que es la vida cotidiana. Y eso es uno de los primeros elementos que nos van a dejar entrever algunas de las soluciones a esta crisis. Tenemos que trabajar en las ciudades desde el concepto de vida cotidiana, ¿sí? Las ciudades no son sus transportes, sus casas, sus calles, ¿no? No son solo eso, es la vida cotidiana que todos nosotros y todas nosotras vivimos en esos espacios concretos. Por tanto, uno de los primeros elementos, ¿cómo encardinamos la vida cotidiana en las políticas urbanas? Un segundo elemento que ahora, al estar confinados y confinadas en nuestras casas durante semanas, eso no lo habíamos pensado en nuestra vida, que nos pudiera pasar, ha aparecido un elemento muy importante en nuestras vidas, que son nuestros vecinos, ¿sí? Esas personas que sin conocerlas, cuando mirábamos desde nuestras ventanas, ¿sí? a esas calles vacías, había otros y otras que estaban en sus ventanas mirándonos. Nos mirábamos, nos saludábamos, no sabíamos quién eran, pero sabíamos que estaban cerca de nosotros, que estaban ahí. Estaban ahí muy cerca. Eso, ¿no? Eso son los vecinos y la vecindad. Y eso es barrio y comunidad. ¿Cómo integramos eso? Tengo que decir que cuando digo barrio y comunidad y vecindad, estoy diciendo a nivel urbanístico repensar la ciudad con un cambio de escala y repensarla a distintas velocidades de transportes públicos. Las derivadas que emergen desde aquí son muchísimas que ahora no tenemos tiempo de abordar, pero es interesante e imprescindible entender esa nueva escala urbana. Otro elemento que tenemos que integrar, no pensar la ciudad desde unidades espaciales, metros, kilómetros, ¿sí? sino también con unidades temporales, minutos, horas, días, que de hecho es como vivimos nosotros, ¿no? Nuestra vida cotidiana, los humanos, nosotros, nosotras, vivimos en la ciudad desde el tiempo de la ciudad, no desde el espacio en la ciudad, ¿sí? Cuando nos preguntamos ¿a cuán lejos te queda tu lugar de trabajo o la escuela de tus niños? Nunca le respondemos en metros o en kilómetros, no tenemos ni idea. Lo que sí les podemos responder es ¿no? con esa unidad tiempo que necesitamos para llegar ahí. ¿Sí? Si somos capaces de cambiar esas unidades espaciales por unidades de tiempo, vamos a rescatar la vida cotidiana de
en nuestras ciudades, porque cambia totalmente la visión de lo urbano. Otro elemento, además de barrio y de unidades temporales, otro elemento que quiero poner y compartir con ustedes es que el ciudadano, la persona estándar, no existe. Y siempre, cuando hacemos políticas públicas, cuando pensamos, cuando reflexionamos sobre la ciudad, tenemos que preguntarnos ¿para quién? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Quién son aquellos que se van a beneficiar o no de nuestras políticas? ¿Tienen edades? ¿Viven en lugares? ¿Tienen perfiles vitales? ¿Para quién? ¿Sí? Eso de que es para todos no es cierto, es totalmente incierto. Porque para todos, ¿saben qué significa? Para el varón 40 años blanco, eso. ¿Sí? Por tanto, la pregunta, ¿para quiénes estamos haciendo eso? ¿No? ¿Quién se va a beneficiar de esas políticas en esas ciudades y en esos barrios? Después, necesitamos y demandamos ciudades que cuiden. Otro gran concepto. Que cuiden en lo sanitario, que nos cuiden en seguridad, en integridad. ¿Sí? La ciudad no puede ser mi enemigo, mi enemiga. Al contrario, nos tenemos que sentir cómodos en esas ciudades. Y para todo eso necesitamos líderes sociales y líderes políticos. Durante todas esas semanas hemos leído todos nosotros y todas nosotras muchos artículos y mucha reflexión sobre cambios, ¿no? Sobre qué cambios nos traería esta nueva situación y esa nueva normalidad. Pero si no hay líderes, no hay cambios, porque los cambios no se dan con la suma de pequeños cambios individuales. Necesitamos gente que los organice, los lidere, los guíe, ¿no? Con la participación de toda la ciudadanía, pero necesitamos líderes. ¿Dónde están los líderes urbanos? ¿Sí? ¿Qué nos dicen? ¿No? Necesitamos oírlos. Hay demasiado silencio a nivel internacional en eso. ¿Sí? Y líderes sociales, necesitamos oírlos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde queremos ir? ¿Qué queremos cambiar? Me ha gustado mucho esas palabras, Estefan, de reconstruir mejor. Es una idea muy potente, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle después adjetivos a esta reconstrucción, ¿no? Pero ya es una idea. Vamos a reconstruir mejor, con lo que indica elementos de cambio a lo que teníamos, ¿no? Y elementos de mejora a lo que teníamos. A partir de ahí podríamos hablar de variables urbanas, y no me voy a extender, ya no hay tiempo, ¿no? Pero a partir de ahí podríamos hablar de densidades urbanas, de espacio verde, de relación entre el espacio privado y el espacio público, de la movilidad y la accesibilidad. Y aquí déjenme hacer un apunte. Ahora es más que nunca la hora de la bicicleta en muchas ciudades. Las ciudades que no apuesten por la bicicleta en este momento, y eso quiere decir que los espacios públicos tienen que invertir prioridades, no serán ciudades que sean líderes en el futuro. Y eso es mucho más largo, pero quiero apuntarlo y dejarlo aquí como idea. ¿Sí? Yo creo que es donde estamos. Y tenemos que ser valientes para primero reconocernos donde estamos, reconocer que no lo hemos hecho bien, que nuestras ciudades tienen muchos déficits, especialmente en América Latina.
¿sí? Con muchas desigualdades, y esa reconstrucción, ¿no?, tiene que abordar esos elementos en las ciudades y para ciertas personas que viven en esas ciudades. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por todas esas cosas que nos provoca pensar y reflexionar muchas cosas. Súper interesante tus aportes, que seguramente va a haber mucha conversación al final al respecto. Así que muchísimas gracias. Le paso la palabra a Izaskun. Adelante. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer a PNUD la invitación, bueno, para Cursada Emakunde, para poder participar en este seminario. La verdad es que tengo que confesar que me hace especial ilusión participar en este encuentro y compartir este espacio con personas que gestionan el ámbito municipal, ¿no? En la medida en la que yo misma estuve 18 años de mi vida vinculada a la vida municipal, 12 años como concejala, 6 como alcaldesa de un pequeño municipio, nada que ver con la inmensidad y las dificultades de gestión de grandes ciudades como Barcelona, Montevideo, pero con independencia de estas enormes diferencias, yo creo que todo el mundo compartirá que es un honor en la medida en la que es pues tu gente, ¿no? Se ha hablado ahí de la cercanía, quien deposita la confianza en los equipos para gestionar el municipio, y también es una gran responsabilidad y una manera, entiendo yo, de poner en práctica la política entendida como servicio a la comunidad, a ese sitio en el que vas a implantar, ¿no? En la medida en la que el ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía, eres muy consciente, como decía Carmen, del impacto que las decisiones van a tener en las personas, en mujeres y hombres con diferentes necesidades y situaciones de partida que sin duda hay que tener en cuenta, y a quienes en mi caso además podía incluso poner cara y ojos en la medida en la que era un pueblo, un municipio de 4.200 habitantes, ¿no? Yo creo que personalmente, y en línea con lo que Carmen decía, este fue personalmente el mayor aprendizaje de esta etapa, ¿no? Y que siempre he tratado de tener presente en los ámbitos de decisión, ¿no? Por eso siempre mantendré que la gestión municipal, la alcaldía, es una escuela de aprendizaje sin igual, ¿no? Y en la medida, como decía antes, en la que el ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía, tengo también claro su papel clave en la respuesta ante la COVID-17, incorporando esa perspectiva de género. De todo ello, probablemente nos hablaréis de una manera más concreta desde las experiencias tanto de Barcelona como de Montevideo. A nosotras hoy como Emakunde, como Instituto Vasco de la Mujer, bueno, pues vamos a hacer más una exposición de una respuesta como territorio ante la COVID-19 y desde la perspectiva de género. Bueno, sin duda, ya se ha comentado, ¿no? La crisis de la COVID ha variado drásticamente las agendas y prioridades políticas y sociales en todo el mundo, y las políticas públicas, bueno, pues se han tenido que reorientar para dar respuesta a dichas prioridades, ¿no? Y esto también ha sucedido, está sucediendo en el País Vasco, dando prioridad al ámbito, en primer lugar, sanitario, para dar respuesta a las situaciones más urgentes relacionadas con la salud de las personas, pero además del ámbito sanitario somos muy conscientes de que esta crisis afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, y se han tomado también medidas, como decía Carmen, en el ámbito social y económico. En lo que respecta a la igualdad de mujeres y hombres, y desde las instituciones vascas, una de las prioridades ha sido, que también mencionaba Estefan, la violencia contra las mujeres. En nuestro caso, una de las prioridades ha sido garantizar el funcionamiento de los servicios de atención para los casos de violencia machista contra las mujeres y el acceso a dichos servicios de todas las víctimas, considerando su diversidad. En la comunidad autónoma de Euskadi estos servicios han estado funcionando, lógicamente adaptados a las exigencias sanitarias, y Emakunde, en la medida en la que bueno, pues tenemos asignada la tarea de impulso y coordinación de las políticas de igualdad con todas las instituciones de la comunidad autónoma, ayuntamientos, diputaciones, diferentes departamentos de gobierno, hemos coordinado
la respuesta institucional multinivel en esta materia, así como difundido y puesto a disposición de la ciudadanía información al respecto. Así, por ejemplo, bueno, pues ha estado activo desde el primer momento el servicio de atención telefónica especializada 24 horas para mujeres víctimas, un servicio que además se presta en 51 idiomas. Han seguido activos los servicios de protección a mujeres víctimas de violencia que se ofrecen desde el Departamento de Seguridad, teléfonos especializados, seguridad personalizada, teléfonos activos también en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Se ha reforzado una APP, la 112 para emergencias, que lo que permite es la geolocalización, también lleva incorporado un chat y además permite, pues eso, dar cuenta de la emergencia, bueno, pues pulsando el botón, ¿no? Se han agilizado también las tramitaciones de las solicitudes de ayudas económicas de pago único a mujeres víctimas de violencia. Se han seguido resolviendo durante todo este periodo de confinamiento. Se han mantenido abiertos los servicios de atención a la víctima, los juzgados especializados, los servicios de asistencia jurídica, los centros residenciales para mujeres víctimas, los servicios de atención psicológica, entre otros. Bueno, como veis, hemos procurado que, adaptado a las exigencias sanitarias, bueno, pues todos los servicios y todas las vías de acceso al sistema estuvieran activas. Tengo que decir que existe en el País Vasco una larga trayectoria de trabajo colaborativo, institucional y multinivel en materia de eliminación de violencia contra las mujeres, que está plasmado en un acuerdo interinstitucional precisamente para la mejora de la atención a mujeres víctimas, que fue firmado por primera vez en 2001, hace casi 20 años, y renovado posteriormente en 2009. Y este ámbito de trabajo coordinado lo que ha permitido es que ante esta situación excepcional e inédita se haya podido activar inmediatamente la comisión de seguimiento del acuerdo y reforzar de esta manera la coordinación entre las instituciones en este momento crítico, ¿no? Hemos ido analizando periódicamente los servicios, los recursos en todos los territorios y por parte de todas las instituciones, y hemos preparado también recursos de refuerzo por si en caso de identificar necesidades especiales hicieran falta activarlos. En este ámbito hemos hecho un esfuerzo para que la información llegara a las mujeres víctimas confinadas en sus casas a través de diferentes campañas que además han sido adaptadas a la lengua de signos, a la lectura fácil y han sido traducidas a diferentes idiomas con el objetivo de que nadie se quedara fuera, ¿no? Y se han activado además por parte de las instituciones pues, campañas en farmacias, por ejemplo, por abrir pues, otros canales de acceso al sistema. De igual modo, hemos incorporado en el programa formativo que bueno, tenemos dirigido a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia la situación provocada por la pandemia. Entendemos que es clave que las y los profesionales que atienden a las víctimas conozcan el impacto de la COVID en estas situaciones, en los hijos e hijas víctimas de la violencia, en las mujeres discapacitadas que sufren violencia. Bueno, nos parece que la formación es clave. Y de cara también a poder dar una mejor respuesta, se adquirió el compromiso de recoger datos para tener un conocimiento permanente de esta realidad que era inédita, de cara a adaptar las medidas a lo que hiciera falta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues están publicados en un apartado específico de nuestra web en relación a la COVID-19 y la violencia contra las mujeres, pues diferentes datos y información, ¿no? Y por ofrecer algunos datos, deciros que durante este tiempo, según los datos que nos ofrecen desde las diputaciones, que serían, por entendernos, los gobiernos de los 3 territorios que conforman la comunidad autónoma del País Vasco, estos ofrecen atención psicológica especializada a mujeres víctimas y en este periodo de confinamiento se han adaptado
han pasado a ser, en vez de presenciales, a hacerse de manera telemática o telefónica, pero han realizado más de 4.200 sesiones, lo que supone un total de 1.429 casos activos de mujeres a las que han atendido en este periodo. O sea, la mayoría de ellas son casos que ya se atendían antes de la alarma, pero en concreto, en este periodo, hasta el 30 de abril, desde el 14 de marzo, que en el caso del Estado español se inició la alarma, bueno, pues han sido 193 los nuevos casos que se han identificado y con los que se ha intervenido, ¿no?, en este periodo, a pesar de las dificultades. Por otro lado, bueno, pues también hacía referencia al inicio al servicio de atención telefónica 24 horas. Ahí también han aumentado el número de llamadas en un 25%. Y en relación a las denuncias, según los datos que nos facilitan desde el Departamento de Seguridad, han disminuido en un 25%. Estos son los datos. En cualquier caso, yo sí que en este ámbito me atrevería a decir que esta situación inédita ha servido en cierta medida para poner a prueba esa estructura multinivel, interinstitucional, creada para dar respuesta a la violencia contra las mujeres. Y creo que podemos afirmar que, con independencia de que siempre estamos en un proceso de mejora continua, y ese es nuestro objetivo, esta estructura de trabajo consolidado, interinstitucional, pues ha sido capaz o está siendo capaz de responder en este escenario inédito, ¿no? Si bien, por supuesto, insisto, tenemos que continuar trabajando vigilantes y además estar muy atentas a lo que venga al post tras esta situación de alarma, ¿no? Atentas para dar respuesta a los diferentes malestares que vayan manifestando las mujeres, ¿no? Además de la necesidad y urgente respuesta en el ámbito de la violencia machista, como señalaba Estefan al principio, pues también hemos visto la necesidad de reforzar la idea de incorporar la perspectiva de género de forma integral, como también decía Carmen, en la respuesta ante la pandemia, ¿no?, tal y como se ha recomendado desde los principales organismos internacionales y europeos. Y en este sentido hemos publicado unas recomendaciones y documentos a tal fin. Hemos creado un espacio específico en nuestra página web sobre la COVID-19 e igualdad, en el que, además de estas recomendaciones, se recogen también materiales publicados sobre este tema por diferentes organismos internacionales como PNUD, ONU Mujeres, UNFPA. Yo creo que es clave, ¿no?, tener toda esta información. Estas recomendaciones han tratado de remarcar que efectivamente estamos ante una crisis global y multisectorial, diría yo, que abarca a todos o afecta a todos los ámbitos, ¿no?, y en la que es imprescindible tener en cuenta la perspectiva de género para que las medidas que se adopten en el corto, medio y largo plazo sean lo más efectivas posibles, tanto para las mujeres como para los hombres, y por supuesto no se deje a nadie atrás, de acuerdo con el compromiso recogido en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Bueno, nosotros también tenemos nuestra propia agenda, la Agenda Euskadi Basque Country, y uno de los compromisos, bueno, esta es una agenda universalera, no dejar a nadie atrás, ¿no? Por tanto, es importante, clave, incorporar esa perspectiva de género que además, entiendo, determinará en gran medida el modo en el que salgamos de esta situación. No sé qué tal voy de tiempo. En cualquier caso, en las recomendaciones que hemos planteado, se plantea pues, desde garantizar el funcionamiento de estos recursos de atención en los casos de violencia machista hasta bueno, pues garantizar la seguridad y la respuesta a las necesidades de todo el personal sociosanitario que está en primera línea, a todas las personas y que aquí también se ha señalado a nivel mundial, las mujeres representan un 70% del personal sanitario, en enfermería sube el porcentaje bastante más. También garantizar, como decía, la seguridad y las necesidades de todo el personal de otros servicios esenciales que están en primera línea, y aquí hay que considerar también las necesidades específicas
son un montón de recomendaciones que están en nuestra página web y ahora mismo estamos inmersas en un trabajo en el marco de la comisión interdepartamental que engloba todos los departamentos de Gobierno vasco, de identificación de diferentes medidas en el corto, medio y largo plazo que den respuesta a esas recomendaciones de tal manera que se incorpore la perspectiva de género en la respuesta a la COVID-19. Gracias. Muchísimas gracias, Izaskun, por esas reflexiones, tanto sobre el trabajo y la cercanía del gobierno locales y la importancia que tienen en la vida de las personas, como la reflexión extensa sobre el tema de violencia de género. La verdad que es otra pandemia y es una vergüenza para todo el mundo que en el 2020 tenemos esos niveles de violencia y a todos los países del mundo, hasta yo vengo de uno que se supone que es más igual que hay muchos otros, pero es lo mismo. Entonces me parece horrible que en 2020 estamos hablando de esas cosas y en muchos países es más peligroso para las mujeres salir a transitar por la ciudad que estar en su propio hogar. Entonces sí. Así que muchísimas gracias por esas reflexiones y contribuciones. Y paso la palabra a Sonia. Estefan, perdón, Sonia tuvo un inconveniente con su luz, entonces le paramos la palabra a Solana para lo que estamos intentando. Buenísimo. Solana. Bueno, muchísimas gracias. Muy buen mediodía para todos y para todas. Es un gusto estar con ustedes. Estamos trabajando conjuntamente con Barcelona y también con el País Vasco, con Emakunde, que tuvimos el privilegio de tenerlos el año pasado en un seminario de masculinidades que nos ilustraron mucho. Agradecerle especialmente al PNUD, tanto a Estefan como a Virginia Varela, quienes son nuestros socios para trabajar en la línea de movilidad y género, que la iniciamos hace muchos años con Carmen acá en Montevideo, y que me acuerdo que en esa época, que ahora capaz que ya es algo que todas sabemos, pero en aquel momento Carmen nos ilustró mucho acerca del cambio de paradigma del transporte a la movilidad y la importancia esta de que la política tenga en el centro a las personas, ¿no? Y que es, en definitiva, ahora Carmen lo amplía mucho más, fue muy rica tu intervención en relación a la vida cotidiana, la verdad que me quedé pensando en la cantidad de cosas que nos vienen muy bien para el ejercicio, pero creo que claramente que la política pública esté centrada en las personas es la principal herramienta con COVID o sin COVID, ¿no? O sea, el COVID nos trae nuevos desafíos, pero claramente cuando pensamos en la política pública, si queremos que tenga leyes de género, y si queremos que sea una política que genere igualdad y que supere las situaciones de vulnerabilidad, tiene que tener en el centro de su política a las personas. Y eso significa que las personas somos diferentes, que tenemos distintas necesidades, distintos intereses, y que no existen las políticas neutras, que claramente cualquier política que hagamos en cualquier ámbito, sea de la movilidad, de la limpieza, de la gestión humana o del medio ambiente, tiene que ver cómo esa política genera o no genera desigualdad, donde una de esas desigualdades es la desigualdad de género, pero que claramente se tiene que interseccionalizar con otros ejes de desigualdad que hacen exclusiones particulares. Y creo que ahí tenemos como muchos desafíos como ciudades, porque claramente el COVID también agudiza lo que hace a la situación de pobreza, y lo que hace, por lo menos en Montevideo, la situación específica de las personas migrantes, que bueno, que hay muchas personas migrantes que han llegado a nuestro país muy poco tiempo antes de que se instalara la emergencia sanitaria, y que hace que no tengan acceso al ejercicio de los derechos en ningún plano. Y claramente no podemos seguir pensando políticas universales que no tengan en cuenta estas particularidades. A su vez, más allá de lo que como ciudad hacemos en relación a la violencia o a otros aspectos de las desigualdades de género, que ahora dentro de un ratito puedo contar algo, es también central que podamos tener en cuenta que la perspectiva de género tiene que incorporarse de manera transversal a toda la política pública, ¿no? Y que tenemos que seguir haciendo ese ejercicio
de que la igualdad de género esté en el centro de la política pública y que tenemos que combinar las acciones específicas y las acciones transversales, que siempre nuestra estrategia tiene que combinar estas dos perspectivas, porque una no puede avanzar sin la otra. Y en ese sentido también tenemos que recordar la recomendación de Beijing de combinar la estrategia de transversalidad con la estrategia de empoderamiento de las mujeres. Y creo que lo que traía Carmen también es muy importante en relación a la participación de las mujeres en lo local. Somos gobiernos de cercanía, somos gobiernos que nos permiten desde lo local acercarnos a la ciudadanía y sus necesidades, y tenemos la responsabilidad de ser garantes en el ejercicio de los derechos como Estado. Ese es nuestro rol, garantizar el ejercicio de los derechos, y a su vez generar espacios de participación, de empoderamiento y de dignidad como ciudadanos, ¿no? Estamos en un momento donde esta crisis nos coloca al borde de la emergencia y donde muchas personas están perdiendo derechos básicos. Entonces, con más fuerza que nunca tenemos que trabajar en esto de la construcción de ciudadanía, ¿no? Y de la construcción de sujetos de derecho. En ese sentido, la articulación con la sociedad civil también es como una estrategia importante. No podemos desde el Estado pensar nuestras políticas sin el diálogo permanente con aquellas organizaciones de la sociedad civil, en nuestro caso las feministas, que de alguna manera nos vigilan, nos controlan, nos marcan la agenda y nos plantean, bueno, cuáles son aquellas cosas que se espera que hagamos de una manera distinta o que tengan énfasis diferentes. A su vez, como que supongo que cada ciudad tiene una manera diferente de enfrentarse a esta emergencia. En Montevideo nunca hubo un confinamiento total y obligatorio, o sea, siempre vivimos sí en una recomendación de quedarnos en nuestras casas, pero en ningún momento estuvo planteado eso. Sé que en otras ciudades eso fue diferente. En ese sentido, como que hay dos cuestiones del mensaje en el marco de la emergencia, que va absolutamente en contra de todo lo avanzado desde la igualdad de género. Que uno tiene que ver con el aislamiento social, que en realidad no tendríamos que construir esa idea de aislarnos socialmente, sino esta idea de una distancia física que nos permita cuidarnos de la transmisión de algo, pero que en realidad tenemos que tejer redes, tenemos que juntarnos con otros, tenemos que encontrarnos. Lo que tenemos que hacer no es aislarnos desde ese punto de vista social, y a su vez el otro mensaje que se utiliza acá es el quédate en casa. Y ese quédate en casa tiene como dos mensajes en relación a las mujeres que es muy fuerte. Esto de alguna manera perder la conquista del espacio público que tanto nos costó, y volver a recluirnos en ese mundo de lo privado, con todo lo que implica la carga de cuidados, la carga de trabajo no remunerado, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Y también, desde otra perspectiva, asociado a las situaciones de violencia de género, donde claramente el quédate en casa es algo que hace que las mujeres que están en esa situación incluso tengan riesgo de perder su vida. Entonces, en realidad, en algunos casos es salir de tu casa, no te quedes en casa. Si tenés que salir, si tenés que pedir ayuda, lo vas a tener que hacer, ¿no? Entonces, es como que nos implica volver a construir una cantidad de mensajes que ya habíamos avanzado, tanto en lo de la relación del mundo público y del mundo privado, como en lo que tiene que ver con las situaciones de violencia de género. Pero de alguna manera eso también tiene que ver, un poco hablando con esto de la vida cotidiana, como con una cuestión de inmovilidad, como de silenciamiento, hasta los tapabocas, ¿no? Acá se le dice tapaboca, y bueno, que hay muchas campañas también de la articulación feminista Marcosur que dice que tu boca no se calle, ¿no? O sea, que te tapen la boca, pero que tu voz pueda emitirse y pueda hacerse oír y pueda ser visible. Entonces, de alguna manera, hay como todo un contexto de despolitización
la vida cotidiana y de la vida de las personas, y en particular de las mujeres, ¿no? Esto de volver a la reclusión del hogar, y que bueno, y que también, por lo menos en Uruguay, nos agarra en un contexto político, institucional, de cambio de gobierno a nivel nacional, donde se están tratando una cantidad de temas que hacen también a los avances en los derechos de las mujeres. Estuvo sobre la mesa el tema de la violencia, estuvo sobre la mesa el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y claramente no queremos retroceder en esos derechos, y estamos en un contexto particular. A su vez, hay como experiencias de esto de movilizarse desde otro lado. El 20 de mayo pasado, en Uruguay, se conmemora la Marcha del Silencio, que es una marcha vinculada a la desaparición de personas durante la dictadura, y que organiza Madres y Familiares. Y bueno, la marcha no se pudo hacer de manera presencial, pero sin embargo, la sociedad se movilizó desde lo virtual de una forma como mucho más conmovedora, capaz, y comprometida que lo que hubiera sido, o lo que ha sido otros años esa marcha, que sin embargo siempre es la marcha donde va más gente en la ciudad de Montevideo. Y también últimamente se ha hecho en otras ciudades. Entonces nada, que de alguna manera hay una tensión entre la desmovilización y la despolitización, y el quedarse en su casa, y la importancia de seguir avanzando en el ejercicio de derechos y en la participación. A su vez, yendo un poco a los aspectos que están como más vinculados con las desigualdades de género, básicamente hay algunas cosas que son como muy parecidas a lo que contó Emakunde, que tiene que ver con, bueno, en la atención a la violencia de género, en el ámbito privado, pero también en el espacio público y en el espacio laboral. Increíblemente, no había nadie en la calle, y situaciones de acoso sexual en los ómnibus seguimos recibiendo. En situación de pandemia, nosotros estamos haciendo un protocolo de actuación en el transporte para atender las situaciones de acoso sexual callejero, y tuvimos que aplicarlo en el marco de la pandemia, porque hubieron denuncias de mujeres que fueron acosadas sexualmente en el espacio público cuando en la calle no había nadie. Entonces, en realidad, claramente estas situaciones siguen como muy presentes. Pero bueno, lo que hicimos en relación a la violencia doméstica fueron medidas bastante parecidas a las de Emakunde, con una cuestión de guardias en los servicios de atención que nunca dejaron de funcionar. El servicio telefónico aumentó en un 80% las llamadas, porque claramente las consultas fueron mucho más a distancia que presenciales. Nosotros hicimos un apoyo en lo que tiene que ver a la alimentación a través de canastas. Ahí se priorizaron las mujeres en situación de violencia sexual, las personas trans y las trabajadoras sexuales o mujeres en situación de trata y explotación. Se repartieron en las canastas que fueron a toda la ciudadanía volantes en relación a la situación de violencia y en relación a los servicios que estaban de guardia. Después se está haciendo con Cambadu, que es una asociación de todos los comercios chicos y las ferias. Eso es una iniciativa que hicimos también con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con una campaña para las situaciones de violencia, con unas placas, como unos volantes también, que estuvimos repartiendo. Establecimos un fondo para que las mujeres puedan tener cargados los celulares y que no pierdan la conectividad, las mujeres en situación de violencia, y para traslados en situación de emergencia. Se reforzó esa atención telefónica y la derivación. Y bueno, básicamente son como esas acciones como similares a las que se están haciendo en todos los países. A su vez, está como todo esto de la difusión y de la sensibilización en relación a compartir las tareas en la corresponsabilidad entre las personas, y después hemos tratado como de poder incorporar la perspectiva de género transversalmente en acciones que la Intendencia hace frente a la emergencia. Eso tiene que ver con el ámbito cultural, que hay una línea de apoyo a artistas, que son un sector que claramente fue muy afectado, con el tema del subsidio para pensiones, o sea, personas que pagan diariamente
su habitación y que estamos en una política de prevención de desalojos, entonces hay un subsidio que damos para no perder y que no aumente la población en situación de calle, el tema del apoyo alimentario, y ahora se está pensando en una línea de trabajo vinculada al empleo en una situación transitoria de emergencia por 3 meses, y bueno, y ahí se trata que se establezca la paridad y que se establezcan cupos para personas afro, para personas con discapacidad, para personas trans, etc. Y después me parece que con esto de la vida cotidiana y el espacio público hay cosas que hacemos en la emergencia que nos gustaría que quedaran para después, como por ejemplo, el domingo pasado se hizo la experiencia de la Rambla de Montevideo sin motores, entonces se cerró toda la calle de tránsito de autos para que la gente pudiera salir al espacio público y apropiarse de ese espacio público, pero con la distancia que se tiene que tener. Y la verdad que hacía frío, pero estaba absolutamente lleno de gente. Lo mismo se va a hacer este sábado en la principal avenida, pero es como un comercio a cielo abierto porque los shopping están cerrados. Entonces, como medidas que se toman para la apropiación del espacio público por parte de las personas, que la idea no es hacerlo solo en la centralidad, sino empezar a identificar en los barrios y a nivel territorial, bueno, cuál es el lugar que tendríamos que dejar sin circulación para que la población lo pueda disfrutar y se pueda apropiar. Y después me parece que está todo el tema de cómo hacemos en esto que vino para quedarse por un tiempo, ¿no? Como que al principio nos fue costando entender que esto no era algo por un mes, sino que es algo que más allá que volvamos a trabajar y que volvamos a hacer ciertas actividades, eso no es como antes, entonces tenemos que adaptar la sensibilización, la capacitación, los espacios el otro día había un video hecho por un equipo de igualdad en un municipio, con todos los técnicos de la policlínica, el centro comunal, el centro educativo, que invitaba a las mujeres a participar y acercarse como de otras formas, y que recibían mensajes, y le transmitía esto de que no estaban solas. Entonces tenemos que ser creativas en la manera de dar mensajes a la población, de acercarnos, pero también tenemos que reorientar los presupuestos y la planificación que teníamos. O sea, claramente había un plan de acción, aparte nosotros estamos terminando el periodo de gobierno, de hecho las elecciones se aplazaron, van a ser en septiembre y van a ser en mayo, y tuvieron que cancelarse porque no se podía hacer ese proceso, y en realidad hay que reorientar el presupuesto y hay que priorizar la atención a la emergencia y poder generar recursos que estén destinados a programas que permitan generar condiciones para que las personas puedan justamente ejercer sus derechos y salir de esta situación. Entonces, cualquier cosa que haga un poco la Intendencia en ese sentido, nuestro rol es vigilar que incorpore la perspectiva de género y que no sea algo que de alguna manera reproduzca las desigualdades que ya existen. Dejo un poco por acá. Buenísimo, muchísimas gracias, Solana. Quisiera aprovechar para promocionar otro trabajo que hacemos muy de cerca con ustedes de la Intendencia, pero también con varias que están conectadas exponiendo, y es relacionado al tema de movilidad y género. Y la semana pasada, de hecho, tuvimos un hito muy importante, tenemos un proyecto importante de movilidad sostenible y electrificación de transporte. Y la semana pasada, con la presidenta, con el intendente del país, el intendente, varios ministros, se lanzaron los primeros 30 ómnibuses eléctricos para la ciudad de Montevideo. Obviamente sí tiene muchas implicaciones positivas por el tema de medio ambiente, pero también atiende a lo que Solana menciona respecto a las políticas transversales y lo del acoso sexual. Esos nuevos ómnibuses, aparte de ser eléctricos, tienen cámaras y son accesibles. Entonces, esos son otra forma de ver cómo en formas muy, muy concretas se promueve varias de esas iniciativas. Así que lo quería mencionar porque lo trabajamos en muchos ámbitos, pero la verdad sí son los primeros 30 de 100 ómnibuses y
eso también va a cierta forma a contribuir. Así que han sido muy importantes ustedes en la Intendencia para mover ese tema también. Así que muchísimas gracias y paso la palabra a María. Sonia. No, Sonia ya está. Ah, Sonia, ok, Sonia ya está. Volvió, por suerte. Sí. Bueno, buenísimo. Sonia, ahí está Sonia, ya te veo. Aquí está la palabra. Perfecto. ¿Y estáis viendo, me escucháis? Sí, te escuchamos perfecto y estamos viendo la presentación. Muy bien, pues voy a ponerosla en presentación con diapositivas, así la tenéis desde el principio. Espero no tener más complicaciones técnicas, que está siendo un nuevo desafío también. Muchísimas gracias, Stefan, al PNUD y a las organizadoras por esta invitación al Ayuntamiento de Barcelona para que podamos explicar nuestra experiencia y poder compartir con todos vosotros pues, el trabajo que estamos realizando. La literatura y la experiencia ya nos recuerda que las crisis suelen venir acompañadas de un retorno de las mujeres al hogar, de olas de conservadurismo, de procesos de desdemocratización, incremento de las violencias machistas, ataques muchas veces a nuestros derechos sexuales y reproductivos, aumento de la carga de trabajo, racismo, extrema derecha. Así que nos toca estar muy atentas y ponernos manos a la obra. La misma forma de construir el relato sobre las crisis está modulando también las políticas que se llevan a cabo pues, para reducir, aumentar o visibilizar las desigualdades de género en nuestras ciudades. Debemos tener cuidado con poner el acento en una igualdad de género que no sea reactiva, individualizada y centrada en políticas tan solo de antidiscriminación, sino que pensamos desde el Ayuntamiento de Barcelona que las políticas, las iniciativas de avance, por el contrario, siempre pasan por hacer actuaciones proactivas, preventivas, de empoderamiento de las mujeres, en este caso, comunitarias y, en resumen, acciones positivas y transversalidad de género, como acaba de apuntar también Solana. En el Ayuntamiento de Barcelona hicimos desde el inicio, desde los primeros momentos, desde los primeros días de entrar en estado de alarma, planes de contingencia COVID-19 desde todas nuestras grandes áreas y nuestros departamentos. Así que también desde nuestra dirección hicimos el plan de contingencia de género, que ha tenido diferentes versiones, porque íbamos actualizándolo cada semana. Es desde data de finales de marzo y ataja todas las áreas que veis aquí. Habla de la economía, de las violencias machistas, de salud, vivienda y derechos sociales, espacio público y movilidad, que aquí pues totalmente de acuerdo también con lo que comentaba Solana y también Carmen Miralles. Hemos hecho muchas experiencias que además esperamos que se consoliden en la época post-COVID, de liberación del espacio para que puedan andar las personas, ¿no? Recuperación, como mínimo sabemos que el hecho de sacar a las motos, que Barcelona es una ciudad de motos por excelencia, la que más tiene motos en toda Europa, pues eso, las motos no volverán a nuestras aceras, ¿no? Y también en el ámbito comunitario, cultural y educativo. Solo daré algunos detalles porque no tenemos tiempo suficiente. Querría también mencionar que todo esto lo hemos hecho también siguiendo los criterios y los 8 ámbitos de actuación que recomendaban las Naciones Unidas. Así que para nosotras fundamental la cuestión de la desagregación de datos. Hemos conseguido que nuestra Agencia de Salud Pública trabaje desde la desagregación de datos. Conseguimos datos desagregados, que ha sido una de las grandes luchas también durante esta emergencia, ¿no? Otro ámbito central es el trabajo dentro de nuestras propias organizaciones, porque como gobiernos locales tenemos trabajadores y trabajadoras que tienen una salud física y psicológica que hay que atender en estas situaciones, y además también hay cuestiones de organización de tiempo que son fundamentales por responsabilidad y conciliación, a pesar o sobre todo por estar en estos momentos, ¿no? Y trabajar siempre desde diferentes enfoques, poniendo atención a las personas de máxima vulnerabilidad, la interseccionalidad del género con otras categorías que pueden generar desigualdades, y aquí la edad es importante, cuestiones LGTBI, el origen,
Y esto también me lleva a la cuestión de la territorialización. Sabemos que el COVID tiene clase y lo hemos visto en los barrios más pobres de nuestra ciudad, hemos visto donde este ha impactado con más fuerza. Aquí veis la distribución por sexos y edad de la tasa de exceso de mortalidad en nuestra ciudad. El coronavirus tiene una incidencia más grande en los hombres en términos relativos. Estos son datos del 15 de mayo. Respecto a la mortalidad deberíamos hacer referencia, por tanto, a los números absolutos. Así que tenemos que hasta esa fecha que os decía, el COVID ha matado a más mujeres en nuestra ciudad que a hombres. Tenemos a 3.341 muertes, terrible, pero el 56% de estas han sido mujeres. Así que la edad también entendemos que tiene aquí un factor importante. Respecto a la distribución por sexo y por edad, también hay muchos casos en los que vemos que las mujeres, hay más casos de mujeres jóvenes con COVID. Estos son personas que han pasado o que tienen casos detectados de COVID, ¿no? Hay muchos más casos de mujeres jóvenes con COVID-19 que de hombres jóvenes. Y aquí la explicación que vemos, todavía hace falta analizar mucho, ¿no? Pero sobre todo pensamos que son las mujeres jóvenes, quienes mayoritariamente ocupan los puestos de trabajo en la línea del frente de esta emergencia. Las cuidadoras, pero también las cajeras de los súper, las cuidadoras en residencias, limpiadoras, etcétera, ¿no? Aquí va desde el 65 hasta el 90% de mujeres en todos estos espacios, ¿no? Respecto a la cuestión económica, nosotras siempre lo pensamos pues desde esta cuestión bifocal que apuntaba Stefan también. Estamos en plena crisis laboral, la parálisis de gran parte de la actividad económica ha provocado una crisis dramática, una situación sin precedentes en nuestro país. Es la peor crisis de la historia desde seguramente nuestra guerra civil, ¿no? Y a 30 de abril en nuestra ciudad contamos con 86.000 personas desocupadas. Eso es un incremento del 24% en referencia a en la misma época del año pasado. Si bien el número de mujeres y de hombres desocupados continúa siendo superior al de los hombres, también se ha cortado esta distancia que hay entre el paro femenino y el paro masculino, porque la gran caída se ha producido en los sectores masculinizados en un principio. Esto lo conocemos también de otras crisis, construcción y transporte, pero por otro lado también tenemos a 204.000 personas afectadas por ERTES, que son expedientes de regulación de empleo temporal. Y estos, sobre todo, no tenemos datos desagregados en nuestra ciudad, pero sabemos que se han dado sobre todo en el sector de servicios, en el sector del turismo. Tenemos la gran parte de los hoteles de nuestra ciudad están cerrados, ¿no? Paralela a esta crisis sanitaria y económica del coronavirus, estamos viviendo una emergencia de cuidados y de atención también a los menores y a las menores en toda regla. Los vínculos de estas tareas fundamentales entre el mundo reproductivo y el productivo parece que se difuminan y en demasiadas ocasiones se ignoran. Para aquellas mujeres que hemos sido privilegiadas de alguna manera para poder, que hemos mantenido nuestros empleos y que estamos teletrabajando o trabajando desde nuestros hogares, la carga se ha duplicado o se ha triplicado. De hecho, sabemos, sí que hay algunos estudios que muestran que nuestro trabajo remunerado ha aumentado 2 horas y el no remunerado, el de cuidado, el de ser profesora, tenemos todos los centros, tenemos todas las escuelas cerradas, los centros de cuidado cerrados, también ha hecho incrementar exponencialmente nuestro trabajo no remunerado. Los hombres, sobre todo, han salido más a comprar, han salido más al mundo exterior, que ya sabemos que para esta dicotomía, ¿no? Muchas veces parece ser que son su espacio, ¿no? Algunos apuntes también muy rápidos sobre el tema de las violencias. Se parece mucho a lo que apuntaba Izaskun, de hecho, me parece muy relevante. Sabíamos que iba a haber esta alarma, así que de alguna manera hemos podido actuar rápidamente. Nunca por cada muerta es un fracaso, ¿no? Llevamos 10 semanas haciendo informes semanales junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en Barcelona, con una coordinación también con la Generalitat de Cataluña al respecto. Hemos hecho campañas de proximidad,
porque como decía Solana, tenemos a las mujeres, hemos tenido a las mujeres durante muchas semanas sin poder salir de casa. Así que teníamos también teléfonos de atención que son autonómicos, ¿no? Y las urgencias también, en nuestro caso, han caído, pero hemos multiplicado esfuerzos en las intervenciones. Teníamos un servicio presencial reducido, pero sobre todo para urgencias, y luego nuestras compañeras, por ejemplo, han hecho 6.301 intervenciones en comparación con las 2.300 en las mismas semanas del año anterior, ¿no? Y hemos estado atendiendo a más de 460 mujeres en todas estas semanas, que también es un incremento, vamos, casi de 3 veces a lo que se venía atendiendo, ¿no? Otras campañas también de interés que hemos comenzado también es una de ciberacoso, que sabemos que al estar también nuestra vida, gran parte de nuestra vida, ¿no?, está en relación con la virtualidad, pues sabemos que se estaban también dando, o pensamos, para prevenir este tipo de situaciones y de violencias. Rápidamente, desde nuestro ayuntamiento ha habido una gran campaña para la ciudadanía, que ha sido el Barcelona desde casa, y ahí se han articulado también una gran serie de ayudas al pago y suspensión de alquileres para personas autónomas. Tenemos en marcha un Green Deal, que esperemos que sea Green Feminist New Deal también, servicios de atención a las trabajadoras del hogar y a las familias que las contratan, campañas de apoyo mutuo y dando apoyo a las redes comunitarias que se estaban estableciendo. Los servicios sociales no han parado, tengo muchos datos que si son de interés más tarde puedo compartir con vosotras, pero también me parecía interesante hacer un breve apunte del trabajo que estamos haciendo ya post-COVID. Tenemos a un movimiento feminista, a los movimientos sociales muy movilizados, la alarma y la situación de emergencia es muy potente, por tanto se ha articulado el Ayuntamiento de Barcelona un pacto de ciudad donde se están trabajando por diferentes cuatro grupos de trabajo y tenemos representantes del Consejo de las Mujeres de Barcelona en este pacto de ciudad. Hay un grupo específico dentro de nuestro Consejo de Mujeres que está trabajando el diagnóstico y las propuestas para poder llevar y trasladar allí. También estamos trabajando la transversalización en todas las actuaciones que se estén dando a la situación de post-COVID o de nueva normalidad. Y estamos también trabajando muy focalizadas. Nosotras tenemos una estrategia contra la feminización de la pobreza y la precariedad que va a ser revisada, que va a ser hablada y discutida en profundidad con todas aquellas entidades y grupos de mujeres que quieran participar, a la par que estamos también entrando en un trabajo transversal con todos los departamentos y especialmente todos aquellos que hacen promoción económica y promoción del empleo en nuestra ciudad, y que tenemos enmarcado en un documento que es realizado por un centro de coordinación para la respuesta económica. No entendemos que cualquier salida a esta situación de emergencia debe hacerse con la voz de las mujeres, incluyendo la perspectiva de género. Yo lo dejaría también aquí, si más adelante tenéis preguntas. Muchísimas gracias, Sonia, por todos esos ejemplos también muy, muy concretos y ilustrativos. Ahora voy a pasar la palabra a Guillermina, que va a facilitar un poco la conversación, y luego vamos a volver a María García Pizarro para que ella haga una especie de resumen. Así que, Guillermina. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, y Estefan, la excelente moderación. Lo que voy a hacer es retomar las preguntas que están en el chat y las preguntas que me han llegado. Entonces ahora estamos abriendo el espacio para preguntas. Les invitamos a que puedan hacer estas preguntas. Tenemos como 15 minutos antes de entrar en el cierre. La primera pregunta va dirigida a Carmen, pero también a todos y todas las colegas que quieran responder.
Carmen, si podrías profundizar un poco en esto sobre cómo ha sido la centralidad de la vida, un concepto feminista sobre la sostenibilidad de la vida, que recuperado desde la economía feminista, como valor del concepto hacia la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, ¿no? Dentro del corazón del desarrollo sostenible. Esa es la primera pregunta que puede contestar Carmen, pero también queremos escuchar a las otras colegas y también Estefan. La segunda pregunta es más relacionada a la relevancia de los liderazgos políticos, ¿no? Se mencionó que hay como una ausencia de los liderazgos subregionales, territoriales, donde no se están escuchando, y a veces obviamente estamos escuchando liderazgos nacionales que van en contra de estas posturas hacia el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo interpretamos a lo mejor estos silencios? ¿Cómo es necesario en estos contextos tomar estos liderazgos y promover estas voces? Y la tercera pregunta, que va dirigida particularmente a Barcelona, Sonia y a Irunchu de Macunde, sobre si podrían ampliar un poco desde la perspectiva de género y de diversidad, qué se está haciendo particularmente con la población LGTBI, población trans, algo comentó Sonia, pero es José Martino de Penú de Ecuador, que quería ver cómo las ciudades han integrado también desde una mirada de las diversidades sexuales. En principio lo dejamos por este primer ciclo de ronda, le daría la palabra a Carmen en primer lugar, y después para responder estas preguntas tanto por Sonia, por Izaskun y por Solana. Carmen, te paso la palabra. El micrófono, Carmen. Gracias, Guillermina. Decía que la centralidad del concepto vida dentro de ese paradigma de la sostenibilidad tiene un rol central, ¿no? O sea, la sostenibilidad es un concepto que nos interpela, ¿sí?, a la solidaridad entre generaciones. Y eso, ¿sí?, ¿no?, es un prolongar la vida, ¿no? Una vida de calidad, una vida digna, una vida sin violencias, ¿no? Pero el desarrollo sostenible es el concepto de sostenibilidad y el concepto de desarrollo sostenible es un concepto que apuesta por la vida. Fíjense quién y cuándo lo acuñó el concepto. ¿Quién era? Una mujer. Sí, en el año 84, ¿no? La presidenta de Noruega, me parece, en ese momento, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? No, porque no recuerdo el nombre en este momento, pero la sostenibilidad es vida, ¿sí? Por tanto, sí que tenemos que interpelar cruzando un concepto con el otro. Respecto a la pregunta de los liderazgos políticos, ¿no? Estaba pensando estos días que hay ciudades que han estado muy castigadas, Nueva York, por ejemplo, ¿no? En estos momentos en Brasil, esta mañana leía Sao Paulo, Río, ¿no?, Santiago en Chile, no sé Argentina, pero supongo que Buenos Aires, es decir, donde están los grandes focos de la pandemia es en esas grandes ciudades, ¿no? Porque como el virus somos nosotros, y eso, ¿no?, esa frase me encantó, porque somos nosotros los que retransmitimos, ¿no?, ese virus, donde nosotros nos acumulamos, el virus se acumula, ¿no? Y a pesar de eso, no hay debate sobre en esas ciudades o en esas, ¿no? No hay debate urbano. Igual es porque es muy, muy reciente, ¿no? Y aún estamos salvando vidas, y aún esa gente está muy focalizada en salvar vidas, ¿eh? Y necesitamos también un poco de distanciamiento y un poco de ver las cosas con un poco más de tiempo, ¿no? Porque si no, ahora todas las reacciones son muy emocionales. Me lo decía el otro día un amigo mío, profesor mexicano de la Universidad de Guadalajara, ¿no?, que ahora todas las reacciones son muy emocionales porque es lo que nos toca,
¿sí? Igual tenemos que asentar eso, pero de verdad que hay mucho silencio en esa estrategia de recuperación, ¿no? De recuperación o de reconstrucción a mejor, ¿no? En esos... Y además los líderes urbanos habían ejercido liderazgos muy potentes, ¿sí? En muchas épocas de nuestra historia reciente a nivel internacional. Y hay alguna distorsión que puede ser una distorsión temporal también, ¿eh? Necesitamos igual un poco más de tiempo para sentar todo eso. Ha sido muy duro, está siendo muy duro y ha sido muy rápido. Entonces no hemos tenido tiempo de elaborarlo intelectualmente, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Excelente. Sí, es muy difícil en estos contextos poder hacer una reflexión a futuro, pero bueno, esto es lo que nos demanda actualmente. Y los territorios, como decía, que es la centralidad, tienen que tener esa voz, ¿no? Y promover esa voz. Nuestra compañera, la excelente Andrea Quesada, que es nuestra especialista ambiental y de género, menciona que es Gro Brundtland, la quien acuñó el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, exacto. Quisiera, no sé si quería pasarle la palabra a Sonia para un poco esta reflexión también, pero también incorporar particularmente que puedas señalar las acciones que se hicieron bajo el grupo y la población LGTBI. Yo diría que estamos todavía trabajando en ello. Cuando trabajamos desde la interseccionalidad, sobre todo algunas de las medidas que hemos apuntado son para aquellas mujeres las más vulnerables económicamente, en los barrios también donde, bueno, pues más deprimidos de la ciudad, y también para las personas extranjeras que no tienen papeles y por tanto muchas veces complicaciones en términos de derechos directamente. Con el consejo, tenemos un consejo LGTBI, un consejo de participación LGTBI, en el que también se está trabajando una serie de solicitudes y recomendaciones y peticiones que irán también a este pacto de ciudad que se está elaborando. También ha habido algunas iniciativas y algunas propuestas, sobre todo para trabajadoras sexuales, y en el campo de, bueno, sobre todo las mujeres trans. Y el Consejo LGTBI está trabajando este documento para pasarlo al Pacto de Ciudad, con vindicaciones y propuestas específicas. De hecho, ahora estaba revisando rápidamente si teníamos alguna actuación específica también para mujeres lesbianas, y no he visto ninguna, sobre todo en el ámbito de la salud. Tenemos bastantes vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, pero estamos abiertas también a escuchar sugerencias y propuestas muy necesarias, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Bueno, va asociado un poco también a estas preguntas y a lo que han hecho también tanto Solana en materia de Montevideo y Saskun con el Emacunde. José Cruz Osorio, que es nuestro representante, nuestro manager del Hub regional, felicita por las excelentes presentaciones, pero quería ver si podían indagar un poco más sobre qué lecciones aprendidas han traído en esta construcción de estos consejos consultivos y cómo la ciudadanía puede ser activa en la construcción de esta, entre comillas, nueva normalidad post-COVID. ¿Qué lecciones aprendidas, qué elementos, inclusive desde la innovación, el uso de las tecnologías para que haya una participación activa de la ciudadanía, tanto organizada como no organizada? Te paso primero la palabra a Solana, después a Isakun y después también volvería con Sonia. Gracias. También quería retomar un poco lo de la atención a la población LGBTIQ. Acá en Montevideo, desde la Secretaría de Diversidad Sexual, que está en el Departamento de Desarrollo Social, se estableció una línea telefónica específica para la atención a la población LGBTIQ en la emergencia,
Y bueno, se hizo mucho énfasis en el apoyo alimentario, las personas trans fueron una de las personas priorizadas para la canasta, y a su vez está haciendo junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas un hogar transitorio solo por la situación de emergencia para personas LGBTI en situación de emergencia, para evitar que estén en situación de calle. Eso como cosas puntuales de esa atención. Con respecto a esto de los aprendizajes, es como muy desafiante, porque en realidad hay, por un lado, creo que alguien lo dijo, una tendencia a aprovechar estas nuevas tecnologías, esta nueva forma de participar y comunicarse, que puede ser bienvenida y útil para algunos espacios, pero hay población que sigue estando excluida de estas formas, y que en realidad no tiene acceso, más allá que este es un país que tiene mucha conectividad, y tenemos herramientas de conectividad en todos los hogares, de todas maneras hay muchas personas que no están habituadas a este tipo de comunicación y que necesariamente se tienen que generar otros espacios. Acá la emergencia generó mucha participación social y comunitaria, se hicieron muchísimas ollas populares, que también las mujeres tienen un protagonismo muy fuerte, y bueno, nosotros estamos tratando como de acercarnos a lo que la ciudadanía construyó como espacio de participación. Siempre como que es eso, los espacios que generamos capaz nosotras desde el Estado, son espacios que tienen como determinadas cuestiones que terminan limitando la participación o acartonándola, ¿no? Y creo que este es un momento que tenemos que tener mucha escucha, que tenemos que, a pesar de esa orden de no salir, acercarnos al territorio, que tenemos que poner un énfasis muy fuerte de diálogo con la ciudadanía, de escucha, y de estar atentas a estas nuevas formas, que son muy diversas, porque una manera es todo lo que tiene que ver con la participación del movimiento feminista, que tiene una beta joven, espontánea, que sí hace uso de estas redes y de estas acciones como bien concretas en el espacio frente a determinadas violaciones del ejercicio de los derechos, o las alertas feministas, o lo que sea, que es una expresión. Y por otro lado está como toda la necesidad de vincularse con los grupos de mujeres de los barrios, con las mujeres que están excluidas. Nosotros tenemos un programa que se llama Fortalecidas, que justamente lo que hace es apoyar iniciativas de grupos de mujeres territoriales que nunca van a acceder a un apoyo del Estado, es como un premio, no tienen que tener personalidad jurídica ni nada, y es como eso, y el único requisito es que esa idea que tienen las haga salir de sus casas y juntarse con otras. Y se llama Fortalecidas y tiene que ver con el empoderamiento. Entonces, me parece que el desafío es la creatividad en términos de no elegir una forma, porque no hay una forma, y poder estar como bien atentas a lo que las mujeres tienen para proponernos. Me parece que más que proponer nosotros desde el Estado, en este caso, eso a veces no termina ayudando, o esa es nuestra sensación. Hemos aprendido que las cosas, nosotros tenemos un consejo consultivo para la igualdad de género en Montevideo, y la verdad que no sé si es nuestro mejor canal de comunicación con la ciudadanía, creo que no, que tenemos otros que no están escritos en ningún lado, pero son los que construimos como más cotidianamente. Y me parece que el gran desafío es ese de construir ciudad con igualdad, ¿no? Y de construir el tema del derecho a la ciudad. Creo que tenemos que sobre todo estar muy atentas a todas estas normas que tenemos que establecer, no nos hagan retroceder en la posibilidad del ejercicio del derecho a la ciudad. Excelente, Solana, muchísimas gracias las reflexiones. Izaskun, te paso la palabra, y tenemos ya 2 preguntas más para hacer otra segunda ronda. El micrófono, Izaskun. Perdón, muy brevemente, comparto todo lo que se ha dicho. Yo creo que es clave escuchar la voz de las mujeres. Estamos en una situación inédita, por lo tanto, la mejor forma de responder a los desafíos que se nos plantean es escuchando las voces diversas de las mujeres, y en ese sentido yo haría un planteamiento de pasar de la reconstrucción a la co-construcción de manera, pues eso, colaborativa con los diferentes agentes y colectivos y asociaciones y grupos de mujeres, bueno, pues porque creemos que su voz es clave, ¿no? Y la incorporación de la perspectiva de género, y de hecho en este contexto de COVID-19 los grupos y las alianzas bueno, entre mujeres
han sido clave, ¿no? para poder dar respuesta a los diferentes desafíos. Por tanto, es necesario que estemos alertas y que escuchemos su voz. Muchísimas gracias, Isaskun. Entonces vamos a hacer las últimas dos preguntas que vienen desde Caribe, una desde República Dominicana y otra desde Cuba. Los colegas de la Alcaldía también de República Dominicana, de Santo Domingo, preguntan cuáles son las mejores recomendaciones en este contexto de COVID para la transversalidad hacia el interior de las instituciones estatales. Sabemos que ustedes, con quiénes se están aliando, quiénes son sus nexos dentro de las políticas municipales para fortalecer la transversalidad y fortalecer estos planes de contingencia de género. Primera pregunta. Segunda pregunta, desde Cuba nos comentan les ha encantado el concepto de Carmen sobre que necesitamos ciudades que nos cuiden. Entonces, si pueden reflexionar un poco sobre cómo están siendo las estrategias asociadas a las políticas de cuidado y de corresponsabilidad. Sabemos que han sido muy difíciles porque, claro, obviamente con la posibilidad de los colegios cerrados, no hay abordajes de cuidado infantil, también de adultos mayores. Entonces, ¿cómo se han modificado hacia una respuesta? Y si en la lógica post-COVID, ¿qué otras acciones están pensando en materia de cuidados? Entonces, la primera, tanto la que quiera comenzar, volveríamos otra vez si les parece con Sonia, también con Carmen alguna reflexión, y después Solana y Isaskun. Sonia. Muy bien, muchas gracias. Respecto a las alianzas y para poder desarrollar la transversalidad de género en nuestras instituciones, en los gobiernos locales y seguramente en cualquier otro gobierno, una de las cuestiones fundamentales siempre es la voluntad política. Cuando tienes el respaldo de las representantes políticas, ¿no? Entonces, seguramente ya tienes el 60% de todo ganado, ¿no? Y luego la situación en el organigrama del órgano que tiene que desarrollar la transversalidad de género es clave. Generalmente es cuanto más arriba mejor, pero también necesitas ese panorama amplio para poder contactar casi en igualdad, ¿no? O casi sin el casi, en igualdad de condiciones con tus interlocutores. En el caso de Barcelona estamos muy contentas porque nuestra dirección está situada en la gerencia municipal, que es, bueno, pues el órgano gerencial y ejecutivo más elevado de toda nuestra estructura. Luego, los grandes aliados, desde luego en este caso suelen ser, debe ser quien lleva el presupuesto, el área económica, ¿no? La gerencia de economía. Nosotras tenemos la suerte también de poder contar. Hay muchísimas actuaciones que estamos llevando a cabo económicas que no he podido comentar, pero el tema de la fiscalidad desde una perspectiva de género es muy importante. Ahora está habiendo suspensión también de pagos en tasas del ayuntamiento que son muy importantes y que tienen un impacto de género. La cuestión presupuestaria a la que también se refería Solana, ¿no? Muchos ayuntamientos vamos a tener que rehacer nuestros presupuestos. Así que ir trabajando siempre de mano a mano pues, con nuestras áreas hermanas, pues en nuestro caso es feminismos, derechos sociales, inmigración, todo aquello, el área comunitaria, y luego muy a la par con economía y a poder ser también con los recursos internos, la contratación, etcétera, ¿no? Y ahí, a partir de ahí... Parece que Sonia se congeló. Bueno, excelente reflexión y muy buenos tips de Sonia. Fue al nudo de la transversalidad. Solana, te pasamos la palabra también. Algunas recomendaciones. La transversalidad bastante similar a lo que dijo Sonia. Nos cambió sustantivamente el hecho de estar en el gabinete de gobierno, que es algo que nos pasó en esta administración. Pasamos a ser de una Secretaría para la Mujer en Desarrollo Social a ser una asesoría del gabinete del intendente,
en Secretaría General y participamos del gabinete, y eso nos permite estar en el centro de las definiciones políticas y que de alguna manera se garantice que la perspectiva de género no se retroceda y esté presente en la definición de todo lo que se haga. Después están los instrumentos de planificación que nos ayudan, que es el plan de igualdad. Nosotros vamos por el tercer plan de igualdad, donde cada área y cada municipio establece compromisos con estos temas, y tenemos un sistema de monitoreo y rendición de cuentas, ahora lo estamos evaluando, para, bueno, ver eso que se comprometieron, se hizo, no se hizo, cómo se hizo, y después lo otro que tenemos en términos de alianzas internas es un entramado para la igualdad de género, que las políticas de género no las hacemos solamente desde la asesoría para la igualdad de género, sino que tenemos 27 equipos de igualdad en toda la institucionalidad, tanto municipal como departamental, y eso nos permite que cada departamento, desde su interna, genere su propia transversalidad de género y no sienta que nosotros le imponemos algo que no quiere hacer, sino que cada política piensa cómo incorpora la perspectiva de género, y eso nos parece que es un aprendizaje y un acierto que, si bien nos da muchísimo trabajo, es lo que nos permite sostener la estrategia de transversalidad. Y una cosita cortita, pero me parece que hace a las cuestiones, es también la interna, ¿no? O sea, cómo la Intendencia como institución también genera igualdad. Y eso es muy difícil porque, bueno, las lógicas machistas, las instituciones patriarcales siguen existiendo, pero una cosa chiquita que se tomó en cuenta en esto es que, tanto para el reingreso del trabajo, así como se tiene en cuenta los mayores de 65 años, quienes tienen edades bueno, grandes o algunas enfermedades, también se contemplen aquellos funcionarios y funcionarias con hijos menores a cargo cuando no esté la educación funcionando, ¿no? Entonces, en realidad, si bien no hay una indicación de que todos aquellos que tienen hijos menores a cargo no trabajen, sí hay una indicación de que se contemple esa situación de cuidados a la hora de combinar la presencialidad con el teletrabajo, y bueno, y nos parece que eso también es algo importante, porque si no pensamos políticas para afuera, pero después cuando tenemos que instrumentar cómo nosotros trabajamos, también es importante que garanticemos esa coherencia. Excelente, muchísimas gracias, Solana. Bueno, y ya cerrando, Izaskun, te paso la palabra, si experiencias. Si puedes un poquito más profundizarlo el tema de cuidados. Gracias. Bueno, coincido con lo que comentaban las compañeras, que es clave la posición estratégica que en este caso tenga el organismo de igualdad. Nosotras también, como Instituto de Igualdad, estamos ubicadas en la presidencia del Gobierno vasco, y así ha sido desde la constitución del Instituto en el año 1988, y la verdad es que esa fue una decisión estratégica en su momento y que nos ha permitido, bueno, pues hacer ese trabajo de transversalidad, que no es nada fácil, pero generar estructuras, comisiones de coordinación que lo facilitaban. En el ámbito de los cuidados, efectivamente, esta crisis ha evidenciado bueno, pues la necesidad de cuidados y bueno, pues cómo hay que plantear diferentes medidas para dar respuesta a los mismos, ¿no? Por mencionar alguna, en el caso del Gobierno vasco, se ha dado la oportunidad a los trabajadores y trabajadoras que tenían hijos e hijas menores, así como personas dependientes a su cargo, de teletrabajar desde sus casas durante el periodo de confinamiento. Y esto ha sido algo pues clave en la medida en la que los centros escolares, al menos en Euskadi, estaban, y en otras comunidades autónomas del país, estaban cerrados, y bueno, pues algo parecido ha sucedido pues con los centros de día para personas mayores, o incluso las residencias, ¿no? Y bueno, lo que se ha puesto de manifiesto también es la necesidad de bueno, pues revisar todo el sistema de cuidados, ¿no? Para que sea un sistema de calidad. Y bueno, por tanto, pues tal y como plantea la economía feminista, es necesario colocar a las personas en el centro, y también los cuidados y todo lo que de ellos se deriva. Muchísimas gracias, Izaskun. Ya estamos a la 1:30 para comprometernos con cerrar. Le pasaría la última palabra a Carmen para antes ya darle las palabras de cierre a María García Pizarro de la Unión Iberoamericana de Municipalidades y a Estefan para ya despedirnos. Entonces, la última, Carmen, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Guillermina.
Sí, referente a los cuidados, yo diferenciaría los cuidados en época de pandemia, que es ahora, y los cuidados en épocas normales. Ahora, dos cosas imprescindibles, al menos en donde vivimos, en Barcelona o cerca de Barcelona. Personas que estaban en la calle, dar techo a personas que estaban en la calle, imprescindible, ¿no? Porque quedarse en casa puede estar bien si tienes casa, ¿sí? Y después dar comida, ¿sí? O sea, comida, directamente dar comida. En Barcelona hay colas extensísimas de gente que nunca había tenido la necesidad que le dieran de comer, ¿sí? Eso, ¿sí? Tenemos que garantizar eso. Fíjense qué cosas tan básicas, ¿no? Techo y comida, ¿eh? Ahora, y otras cosas así de básicas también, ¿eh? He puesto estas dos cosas como ejemplo. Pero después, en épocas de normalidad, queremos ciudades que no nos enfermen, ¿sí? O sea, queremos ciudades que no nos enfermen. Las ciudades nos enferman, nos crean estrés, están contaminadas. Una ciudad que nos cuide es una ciudad que no nos enferme, ¿sí? Es una ciudad donde hay zonas verdes, donde, cuándo, ¿sí? Me estaba dando cuenta hace unas semanas por Barcelona que los parkings en subsuelo, ¿sí?, han hecho que desaparezcan los árboles en superficie, porque no pueden plantarse, ¿sí? En verano Barcelona necesita de sombra, porque es muy cálida, es muy calurosa, ¿no? Necesitamos árboles, ¿sí? Y también, ¿dónde ubicamos a los niños? Y también, ¿qué ciudades para las personas mayores? Yo creo que lo que nos ha pasado ahora ha hecho que las personas mayores, que eran un grupo de población muy importante, estuvieran súper desaparecidas de nuestro entorno urbano, ¿sí? Y que ahora, de un modo trágico, ¿no?, han vuelto a estar ahí, porque son muchos y necesitan cuidados específicos. La ciudad tiene que ser también para ellos y para ellas, para esas personas mayores. Yo creo que estas son piezas que podían responder un poco a esa pregunta. Bueno, mil gracias a todos por mi parte. Yo ya le pasaría la palabra a María García Pizarro, como saben, desde el área de género del PNUD, desde el centro regional. Antes de cerrar, agradezco. Esto es nada más una muestra de continuar este diálogo y de webinars que por parte del área de género y del centro regional del PNUD para América Latina queremos dar. Les vamos a dar todas las presentaciones, y esto tuvimos más de 70 participantes y hemos transmitido por YouTube. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Les dejo la palabra con María y con Estefan. Gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todas las personas que nos acompañan en diferentes franjas horarias. Guillermina me había dicho la posibilidad de poder un poco focalizar los temas que han salido en este encuentro y en este diálogo, y realmente tengo que decirles que he tomado 8 páginas de apuntes, lo cual me llevaría a un tiempo que quizá no es el que tenemos en este momento. Así que me van a permitir que solamente, y con todo el cariño y respeto hacia mis compañeras, que solamente destaque algunos puntos muy, diríamos, focales, sin que desmerezca o sin que no hubiera prestado atención al resto. Primero quisiera dar las gracias a toda la organización, a PNUD, por esta iniciativa DELGEN de la que formamos parte, y saludo a mi colega también, a Izaskun Landairan de Emakunde, que también forma parte de la organización, y sin duda alguna también saludamos a Estefan como responsable de PNUD en Uruguay, y también queríamos saludar, como no, a la señora Eugenia Piza López, que integra nuestro comité de honor de la Cumbre de Género en la que DELGEN está presente. La iniciativa DELGEN, tuvimos ocasión de trabajarlo, en la que Emakunde también estuvo con nosotros, diferentes organismos, y también el Ayuntamiento de Barcelona, concretamente Laura Pérez, en Santiago de Chile, y posteriormente vamos a tener ocasión de estuvimos en Cuenca, en Ecuador, y nuestra próxima cumbre se celebra en México a finales de este año, en función de cómo evolucionan las características. Realmente comentábamos antes con mi compañera también Carmen, de que tenemos que mirar las hojas y los papeles,
realmente se han hablado muchas cosas. Se han hablado de una crisis económica, se ha hablado de una crisis social, se ha hablado de la crisis sanitaria y me permito sumar otros aspectos que han salido, como es la crisis de la gobernanza, la crisis de las relaciones multilaterales, la crisis del foco, donde cómo tenemos que enfocar y priorizar nuestras políticas públicas e incluso cómo hoy se tienen que enfocar las políticas de cooperación internacional de organismos multilaterales como el que nos acoge. Y esto, efectivamente, en todos estos aspectos de la crisis hemos visto que tenemos un foco, que son los territorios, porque efectivamente nada sucede en nada, algo siempre sucede. Y las ciudades tienen un papel protagónico en este momento que vivimos. Tienen sin duda alguna los grandes desafíos y también la necesidad de dar las mejores respuestas. Respuestas que sean adecuadas y que sean proporcionales y teniendo en cuenta que esa situación no nos puede permitir, como se ha señalado, dar pasos hacia atrás, sino que tenemos que precisamente focalizar no solamente en seguir en cómo estábamos, sino que tenemos que hacer ese cambio para ser mejores. Y en las que las mujeres, cómo no, tenemos este espacio protagónico. Tenemos sin duda alguna una serie de protagonismos en estas ciudades y estos implica sin duda alguna líderes y lideresas, gestores y gerentes, diferentes personas que hoy forman parte de la necesidad de dar estas respuestas y este entramado de desafíos a los que tenemos que atender. Y eso nos lleva de nuevo a que son precisamente las ciudades, como se han señalado, donde se ubican y donde se centran las políticas de cuidado, el derecho a la ciudad, un derecho que ahora precisamente estamos viendo en las diferentes intervenciones, cómo requiere ser revisado y reenfocado, y sin duda alguna son las ciudades donde se tiene que producir esos efectos de reactivación económica. Una economía fundamental, una economía que tiene que ser de nuevo focalizada. Cambios en las ciudades, como se han señalado en distintas intervenciones. Cambios en lo que es el diseño urbano. Las ciudades compactas, las ciudades difusas, ciudades que nos ponen enfermas, como señalaba hace un momento Carmen, las ciudades pensadas para las personas, con las personas y ubicando a las personas en el centro de nuestras miradas. Equilibrios entre las ciudades que tenemos que vivir, que tenemos que trabajar y que tenemos que disfrutar. El espacio público y el espacio abierto, también se ha señalado, y los estilos de vida. Tenemos que tener esas ciudades que nos cuidan. Ciudades que están pensadas para moverse con las personas. El tamaño de las ciudades. También tenemos un tema de tamaño de las ciudades. Las ciudades intermedias adquieren un papel protagónico. Lo hemos visto en las diferentes respuestas y los diferentes roles y liderazgos que están adquiriendo. Tenemos también, y se ha comentado, también aspectos vinculados con la conectividad de las personas, la conectividad tecnológica. Y tenemos sin duda alguna un tema importante que es ese diálogo entre lo urbano y lo rural, la recualificación de la economía. Las economías en las que, por regla general, las ciudades son consumidoras de recursos y las zonas rurales son productoras de dichos recursos. Tenemos nuevos tiempos, nuevos diálogos en las personas y tenemos que generar esos pactos que nos estaba comentando nuestra compañera Sonia, esos pactos globales, esos pactos de ciudadanía en las que el coliderazgo y los instrumentos de gobierno abierto ya no son factores de moda o un factor de un discurso, sino que tienen un espacio vital. Tenemos la necesidad de incrementar la resiliencia del urbano, ser capaces, no solamente es pensar para la hora, para la crisis, sino pensar en el después. Es decir, tenemos que pensar y alimentarnos de esas soluciones que estamos dando para que sean generadoras de otros espacios. Se han hablado de muchos aspectos vinculados con la necesidad, efectivamente, del papel de las mujeres ubicadas en las que hay que proteger a los sectores más vulnerables y también entendiendo la vulnerabilidad en sus diferentes dimensiones y sus diferentes perspectivas. Y sin duda alguna, con estas palabras y con estos aspectos quisiera centrar y quisiera terminar mi intervención, ya digo, sin el ánimo de poder acoger todos los planteamientos que se han hablado, pero sí quizá enfatizando elementos que han salido a lo largo de este agradable conversatorio. Muchísimas gracias. Estefan. Sí. Bueno,
Muchísimas gracias, María, por el excelente resumen y las últimas reflexiones que refleja muy bien todas las cosas interesantes que hemos oído el día de hoy. Me resta solamente dar las gracias a todas las expositoras por su generosidad compartiendo sus ideas, sus experiencias con todos nosotros, y a todos los que se han conectado hoy por el interés y para conversar de ese tema tan importante. También me gustaría dar las gracias a Guillermina y a Eugenia, que está empujando, liderando muchos de esos temas a nivel regional. Y bueno, por supuesto a mi equipo acá, que viene trabajando esos temas día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año. Es una construcción de mucho tiempo que requiere mucha inversión, mucha pasión y mucha dedicación para ir cambiando poco a poco la realidad que tenemos para soñar algo que es mejor para el futuro. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo excelente que están haciendo y por la colaboración que tienen con PNUD, muchos de ustedes aquí también en Uruguay. Así que muchas gracias y que tengan un buen día. Buenos días, hasta luego. Nos pueden seguir en las redes de América Latina Genera y del PNUD. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.